Arrancamos con un nuevo análisis visual. Hoy tenemos en el radar un tema absolutamente fascinante. Vamos a desglosar uno de los textos de finanzas personales más influyentes, más leídos y, claro, ferozmente debatidos de toda la historia. Hablamos de un documento que no solo vendió millones de copias, sino que funcionó como un verdadero manifiesto que hizo temblar los cimientos del sistema financiero tradicional. Ya sea que conozcan el material de memoria o que solo hayan escuchado algunos ecos de sus teorías por ahí, en este recorrido vamos a desentrañar el impacto real, las grandes revelaciones y los mitos detrás de esta filosofía. Para este recorrido, nuestra hoja de ruta es la siguiente. 1. Dos visiones del dinero. 2. La trampa de la clase media. 3. Redefiniendo activos y pasivos. 4. El fenómeno y sus sombras. Y 5. Su legado en la actualidad. Vamos a ello. Empezamos con la primera parte. Dos visiones del dinero, o el choque de dos mundos. A ver, situémonos un momento. Hawái, finales de los años 50. Un paraíso tropical, sí, pero chocando de frente con la dura realidad económica de la clase media en la posguerra. En este entorno, el autor crece viendo un contraste brutal entre dos figuras paternas. Por un lado, su padre biológico, al que llama el padre pobre, un hombre brillantísimo académicamente, con doctorado, superintendente de educación, pero irónicamente ahogado siempre en deudas. Por el otro lado, tenemos al padre rico, el papá de su amigo Mike, un tipo que ni siquiera terminó la secundaria, pero con una inteligencia financiera callejera tan asombrosa que logró construir un auténtico imperio. Imaginen el contraste de recibir consejos de ambos lados. Y aquí está la clave. La diferencia no era cuánto dinero tenían en el banco, sino cómo reaccionaba su cabeza ante un problema. Ante un obstáculo económico, el padre pobre emitía una sentencia: no puedo permitírmelo. ¿Listo? Caso cerrado. El cerebro se apaga. Pero el padre rico, él convertía esa misma situación en una pregunta: ¿cómo puedo permitírmelo? Es fascinante, porque un simple cambio de palabras obliga a la mente a despertar, a buscar soluciones. Es literalmente la frontera exacta entre una mentalidad de escasez y una mentalidad de oportunidad. Y bueno, esto nos aterriza en la primera gran regla de oro de este manifiesto. Los ricos no trabajan por el dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Es un giro de 180 grados. Mientras casi todo el mundo enfoca su energía vital en intercambiar su tiempo por un sueldo seguro, la propuesta aquí es construir sistemas, o sea, hacer inversiones que generen dinero en piloto automático, sin importar si se está trabajando físicamente o durmiendo. Pasemos a la sección 2, la trampa de la clase media, o cómo desmantelar la Matrix escolar. Hablemos de lo que la obra cataloga como la gran mentira financiera. Ya saben, ese guión que la estructura educativa nos ha repetido hasta el cansancio. Ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un trabajo seguro y cómprate una casa. Ojo, este consejo funcionaba de maravilla y era oro puro para la generación de la posguerra. Pero la tesis principal aquí es que en pleno siglo XXI, aferrarse ciegamente a este libreto se ha vuelto un boleto directo a una vida de limitaciones económicas constantes. Porque si se sigue ese guión tradicional al pie de la letra, se termina cayendo en un ciclo infinito que aquí llaman la carrera de ratas. Piensen en un hámster corriendo a toda velocidad en sus ruedas sin avanzar ni un solo centímetro. Se trabaja durísimo, llega el ansiado sueldo, pero ¡pum!, inmediatamente es devorado por una montaña de impuestos y deudas. Si sobra algo, se gasta en alguna escapada o lujo para aliviar el estrés del trabajo, la cuenta vuelve a cero y a empezar de nuevo. La gran ironía de esto es que un aumento de sueldo rara vez da más libertad, generalmente solo sirve para endeudarse con un estilo de vida mucho más caro. Avanzamos a la sección 3, redefiniendo activos y pasivos, con el subtítulo La paradoja de la casa. Y francamente, esta es la parte que hizo que muchísimos contadores tradicionales quisieran arrancarse el pelo. La cosa es así, el texto toma las reglas contables hipercomplejas y las dinamita para explicarnos las cosas en un idioma de la calle. Un activo no es maquinaria ni un concepto abstracto en un balance. Un activo es sencillamente cualquier cosa que pone dinero en el bolsillo, punto. Bienes raíces que se alquilan, acciones que dan dividendos, un negocio propio sistematizado. Y por el contrario, un pasivo es todo aquello que saca dinero del bolsillo mes a mes. Es una visión financiera enfocada 100% en el flujo de efectivo real. Entonces, aplicando esta lógica tan directa, nos topamos con una pregunta que es un verdadero misil al núcleo del sueño americano. ¿Es una casa propia un activo? Los bancos y la sabiduría popular juran categóricamente que sí, que es la mejor inversión de la vida. Pero la respuesta, bajo la lupa de esta filosofía, es un rotundo y dolorosísimo no. ¿Y por qué?
Pues por la avalancha de costos ocultos. En el momento en que se compra la casa soñada para vivir, esta empieza a drenar liquidez sin descanso. Hay que pagar impuestos anuales, reparaciones sorpresa, seguros y décadas de intereses hipotecarios que asfixian. Se convierte en un pasivo gigante que amarra todo el capital de la clase media en el ladrillo equivocado. Y lo peor, impide que ese dinero se use para comprar verdaderos activos que generen libertad. Lo que nos lleva a la sección 4. El fenómeno y sus sombras. Vamos a analizar los mitos y realidades detrás de todo este boom literario. Para ser rigurosos, hay que mirar tanto el éxito apabullante como las sombras de esta historia. Imaginen esto. En los 90, las grandes editoriales rechazaron el libro. Se tuvo que autoeditar, empezó a crecer de boca en boca y de repente llama la atención de Oprah Winfrey. ¡Boom! Un frenesí absoluto y años en la lista del New York Times. Pero no todo es color de rosa. En 2012, una de las empresas de la marca se declaró en quiebra corporativa en medio de varios pleitos legales. Y además, sus seminarios masivos han recibido críticas muy duras por usar tácticas de venta bastante agresivas. Y hay otro tema que vuelve locos a los periodistas financieros. Una zona gris biográfica. ¿Existió de verdad el padre rico? Aunque se nos vende como una historia basada en hechos reales, hay un tremendo debate. Muchos investigadores sospechan que este mentor callejero nunca existió como una sola persona, y que probablemente sí una mezcla de varios empresarios, o directamente un recurso narrativo ficticio, uno creado de forma brillante, claro está, para contrastar ideas financieras aburridas de forma amena y muy didáctica. Todo esto desata un debate mucho más profundo sobre la estrategia de inversión en sí misma. Por un lado, la filosofía de la obra impulsa el uso de la deuda, el usar el dinero de los bancos para apalancarse al máximo y adquirir activos rápidos. Pero del otro lado del ring tenemos la perspectiva tradicional. Figuras como Dave Ramsey aborrecen la deuda con toda su alma. Su enfoque es evitarla por completo, ahorrar con paciencia y jugar a lo seguro sin apalancamiento. Es un choque ideológico total sobre cómo manejar el riesgo, y al final del día corresponde a cada quien decidir qué estilo encaja mejor con su nivel de tolerancia financiera. Y llegamos a la recta final. Sección 5. El legado actual, particularmente en esta era digital. Podríamos pensar que un texto de los años 90 ya estaría perdiendo su filo hoy en día, pero qué va, pasó exactamente lo contrario. Sus conceptos parecen haber predicho el espíritu de la economía moderna. Piensen en la idea de crear sistemas para no depender de un sueldo fijo. Bueno, esa es la piedra angular de los creadores de contenido hoy. Esa constante desconfianza hacia la moneda tradicional resuena con una fuerza increíble en todo el ecosistema cripto. Y ese rechazo casi universal a la rigidez de trabajar en una oficina de 9 a 5 es el pan de cada día. Las ideas del libro germinaron a la perfección en la cultura de Internet. Entonces, la conclusión más profunda de todo esto es que, más allá de si el padre rico fue un personaje real, de las polémicas de los seminarios, o de si apalancarse en deuda es una genialidad o una locura, esta obra funcionó como un gigantesco catalizador psicológico. Cambió para siempre la relación que millones de personas tenían con su dinero. La conversación de sobremesa dio un giro. La gente dejó de discutir sobre cómo recortar cupones para ahorrar centavos y empezó a debatir activamente cómo adquirir activos reales que generen valor y, sobre todo, libertad. Y con esto cerramos nuestro análisis visual de hoy, no sin antes dejar sobre la mesa una gran interrogante. Después de entender a fondo este choque de mundos, la pregunta obligada es, ¿se sigue corriendo por pura inercia en la agotadora carrera de ratas o se ha comenzado a construir verdaderos activos para el futuro? Esa respuesta, como siempre, aguarda en las decisiones financieras que se tomen a partir de hoy. Ha sido un tremendo placer desglosar todo este laberinto económico. Hasta el próximo análisis.